El uso de las nuevas tecnologías de la comunicación en el contexto educativo general y universitario ha crecido exponencialmente en los últimos años. Esta situación se experimenta sobre todo desde la pandemia por COVID, que supuso un avance sin precedentes hacia la normalización de los cursos híbridos o multimodales. Tras este escenario, sistemas de cuño reciente como la inteligencia artificial o la realidad aumentada han demostrado ofrecer ventajas en la educación superior, como la accesibilidad o la personalización de la docencia. Entre las tecnologías que pueden utilizarse en la educación destacan los videojuegos, que pueden enmarcarse dentro de una metodología mayor, como el aprendizaje basado en juegos o ABJ, y cuyas posibilidades en el contexto educativo superior pasan por facilitar la asimilación de contenido y el desarrollo de habilidades que ya están presentes en planes docentes y asignaturas universitarias, como la comunicación, la creatividad y el pensamiento crítico. Buenos días, mi nombre es Antonio Castro Balbuena, soy profesor en la Universidad de Almería y el propósito de esta ponencia es avanzar precisamente en el uso del videojuego en el aula universitaria, como narración con el propósito de mejorar la expresión escrita y fomentar la escritura creativa. En esta cuestión se ha elegido el videojuego de fantasía épica como posible herramienta para educar al alumnado en las características habituales de la narración, los factores narratológicos concretos del soporte y, al mismo tiempo, trabajar potenciales habilidades del alumnado destinadas no solo a la consumición, sino a la producción de narraciones, como la expresión escrita o la escritura creativa. En definitiva, el objetivo de esta ponencia es profundizar en el uso didáctico en la educación superior del videojuego de fantasía épica como narración, en especial a través de sus características intrínsecas, como la intermediariedad por su contacto inmediato con la literatura, los personajes y el mundo narrativo. Para ello, una vez planteado el contexto necesario, se procederá del siguiente modo. Primero se realizará una revisión bibliográfica sobre el fomento y la situación de la expresión escrita y la escritura creativa en la educación, especialmente la universitaria. Las conclusiones de esta sección complementarán la segunda parte, donde se expondrán tres factores formales y narrativos del videojuego: intermediariedad, mundo narrativo y personaje, junto a las posibilidades de su uso para trabajar la expresión escrita y la escritura creativa en el aula. Para finalizar, rescataré las conclusiones más relevantes de esta disertación. Comencemos con un breve repaso a lo que nuestra legislación a nivel nacional y europeo recomienda en relación a la expresión escrita y la escritura creativa en la educación universitaria. En su recomendación relativa a las competencias clave de 2018, la Comisión Europea resaltó la lectura y la escritura, con especial hincapié en la creatividad, la innovación, el sentido de iniciativa y la mejora de competencias digitales en todas las etapas educativas. En el marco español de cualificaciones para la educación superior, nuestro país apunta a la necesidad, entre otras, de que el alumnado universitario tenga las habilidades necesarias para aplicar el conocimiento aprendido, así como para potenciar la resolución de problemas de forma creativa e innovadora. Además, las nuevas tecnologías deben considerarse en las metodologías empleadas en la formación también universitaria. A continuación, y como precedente de la propuesta que es objeto de esta ponencia, se presentarán algunas de las iniciativas didácticas y principios fundamentales en torno a la expresión escrita y la escritura creativa, con especial atención al nivel universitario. Comencemos con la iniciativa enfocada en la expresión escrita. El principal problema de trabajar esta competencia en la universidad es que, pese a su importancia, en tanto que la evaluación del alumnado depende en numerosísimas ocasiones de su trabajo escrito, la investigación no ha avanzado lo suficiente como para comprobar si la competencia escrita es adecuada en el alumnado de este nivel. Puesto que los universitarios escriben sobre todo textos académicos, el texto que aprenden a producir tiene características específicas como la demostración de conocimientos, el uso del lenguaje especializado o las limitaciones de tiempo en su elaboración. El alumno se sitúa así en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje universitario, también en lo referente a la expresión escrita. En las iniciativas analizadas destacan varios puntos en común. Primero, la preocupación por educar estudiantes críticos, capaces de expresarse de forma oral y escrita mediante experiencias comunicativas o métodos como el de la lectura interactiva, cuyo pilar es la interacción docente-alumno, basada en el respeto a las necesidades e intereses del estudiantado. Otro tema transversal es el uso de textos como referentes para desarrollar textos argumentativos propios de este nivel educativo.
La evaluación es una preocupación principal de las activadas en la bibliografía, y en atención a ella se han desarrollado rúbricas para medir el desempeño del alumnado en la escritura académica, como decía antes, la más habitual en la universidad. Otras iniciativas plantean el vínculo entre la expresión escrita y las nuevas tecnologías de la comunicación, así como los beneficios que la escritura creativa provoca en la expresión escrita, entre ellos una mejora de las capacidades narrativas e innovadoras de los estudiantes. Continuemos con la iniciativa en torno a la escritura creativa en la universidad. Aunque en la educación superior y sobre todo en las facultades de humanidades se practica un uso intensivo de la escritura académica dedicada a la redacción de trabajos y otras pruebas escritas, la escritura creativa solicita del alumnado otras capacidades específicas. Se convierte así en un instrumento formidable para fortalecer aquellas competencias que, como señalaba anteriormente, deben reforzar en el alumnado su carácter autónomo, resolutorio e innovador. Si además combinamos esta herramienta con las nuevas tecnologías, la escritura creativa tiene numerosos beneficios que no pueden despreciarse en el aula, ni siquiera pese a la dificultad que integra su evaluación, como se verá enseguida. Entre las propuestas revisadas destaca, una vez más, el uso del texto literario como referente, si bien en esta ocasión el foco se sitúa sobre la narratividad del mismo. Además, se hace hincapié en la necesidad de evaluar no una prueba final del alumnado, sino su desarrollo a través de un recorrido pautado por el docente. La escritura creativa puede vincularse también a las nuevas tecnologías para integrar al alumnado, valorar sus intereses y emplear referentes narrativos, por ejemplo, mediante la escritura de fanfiction. Asimismo, otras propuestas, como la de Quijano, señalan la posibilidad de utilizar el videojuego para fomentar la escritura creativa y a su vez transmitir conocimiento, en su caso de retórica y argumentación. Otros saberes que pueden trabajarse con él son, según María, la intertextualidad, la transmedialidad y la intermedialidad, inherentes a la teoría de la literatura y la literatura comparada. En este contexto de escritura creativa, el videojuego permite que el alumnado exprese sus emociones al significar para ello una experiencia directa. Otras formas que permiten explotar la escritura creativa son las de la narrativa transmedia, como medio para fomentar el pensamiento crítico mediante procesos gamificados y lúdicos. La propuesta sobre la que teorizo en esta ponencia nace desde la misma concepción del videojuego como artefacto de la imaginación. Y es que, a diferencia de otras obras creativas, el videojuego se define por el rol necesariamente activo del receptor, lo cual lo aproxima a la literatura ergódica que Arseth en 1997 construyó en torno al concepto del esfuerzo no trivial. Antes de avanzar en este sentido, debo apuntar que una mayor interacción del receptor en la narración propicia, en su análisis, un trabajo autónomo más profundo del alumnado, en tanto que habrá de conducirlo a una reflexión más elaborada e individualizada. Aún así, dentro del videojuego el jugador sigue el diseño previo de que lo han dotado los creadores del mismo, aunque posea cierta libertad que evite su frustración. Cassidy y Ryan coinciden en señalar la experiencia de juego como una narración, la cual tiene como protagonista al propio jugador. Este receptor interviene en la virtualidad mediante el avatar como una reencarnación de sí mismo en el mundo ficcional virtual, una forma de acceder a la narración del videojuego como protagonista y director de la misma. Este protagonismo del personaje jugador se ve potenciado precisamente en los videojuegos de fantasía épica, que en provecho de sus características literarias suelen ser de mundo abierto y que por tanto dependen del movimiento, decisiones y acciones del jugador en su progreso funcional y narrativo. Que el jugador deba recorrer el mundo ficcional como personaje del mismo tiene una serie de implicaciones que podrían aprovecharse en un contexto educativo. El desenvolvimiento en el mundo del juego que constituye texto y narración puede hacerse físico mediante el diario, que en el aula supone reflexionar y discernir ante los contenidos que se enseñan y aprenden. La escritura creativa del mismo puede conllevar efectos como la motivación en la actividad por su implicación en la misma, la potenciación de su imaginación por exponerse al videojuego de fantasía épica, como sucede en los lectores de literatura fantástica, o la mejora de sus capacidades comunicativas mediante la redacción de situaciones vividas en el videojuego, así como la ampliación de su conocimiento literario, por el uso de referentes de este campo de fantasía épica u otro género, y especialmente fomentar su reflexión y análisis en torno al apartado más técnico de la narración, como el discernimiento en la construcción del protagonista, su rol como actante en el ser y el hacer, o la variación receptiva entre la narración escrita y la narración videolúdica, entre otros.
Como personaje reencarnado en el mundo virtual ficcional, el jugador debe aprender a comprenderlo, entender las historias que lo nutren como parte de su dimensión espacial, la cual se considera propia de cualquier narración. La creación pormenorizada del lugar donde sucede la narración coincide con la dedicación al espacio narrativo de la fantasía épica y su desarrollo del world building, lo cual arroja como resultado videojuegos muy ricos, vastos y llenos de información y detalles sobre el mundo ficcional. Que los alumnos se sumerjan en este mundo ficcional para después reconstruirlo en forma de diario implica una reflexión sobre lo que han experimentado, pero también una mejora de su expresión escrita en la que el mundo ficcional del videojuego sirve como referente para el desarrollo de la escritura creativa. Desde una perspectiva de lo que se aprende mediante la actividad, puede añadirse un segundo referente, como la obra literaria de la que emana el videojuego. De esta forma pueden inducirse a reflexión del alumnado las perspectivas narradoras, por ejemplo, cómo narra el autor original y cómo lo ha hecho el estudiante, o el desarrollo de la construcción del mundo ficcional entre videojuego y obra literaria, entre otros aspectos. Precisamente la conexión entre el videojuego y la obra literaria de la que procede es otro aspecto que puede permitir el desarrollo de la expresión escrita, la escritura creativa y otras capacidades curriculares en el aula universitaria. Dicho vínculo se percibe mediante la intermediariedad, una expresión del contacto entre literatura y otros medios. Si extendemos la metodología del uso del referente literario también a este punto, puede partirse de un esquema que permita estudiar con concreción la diferencia y semejanza entre la obra original y la obra adaptada, como el de Linda Hutcheon. Esto permitiría estructurar metodológicamente la actividad en el aula, así como incluir en su aplicación conceptos de la teoría de la narrativa. Por ejemplo, en el caso del adaptador, partir de la idea de autor, y en el del público, partir del lector. El estudio de características narrativas inherentes a cada soporte permitiría avanzar desde el plano de la crítica académica en la idea de una narratología universal e incluyente. Y como resultado en el aula, cabría fomentar la reflexión crítica del alumnado sobre la narración en distintos medios, los cambios del proceso de adaptación y un mayor entendimiento de la forma de crear historia en nuestro tiempo, tanto en la literatura como en soportes audiovisuales e interactivos como el videojuego. Para concluir, repasaré algunas ideas que, por su importancia, deseo resaltar. El análisis de diversas propuestas metodológicas y educativas en torno a la expresión escrita y la escritura creativa en la universidad, así como el repaso de los principales conceptos narratológicos del videojuego, ha permitido ofrecer distintas posibilidades para la aplicación de estas ideas en el aula. Así, se ha planteado como punto de partida metodológico el uso del diario, una actividad que aúna fomento de la escritura creativa, mejora de la expresión escrita y adquisición, seguida de necesaria reflexión, de conocimientos narratológicos. El desarrollo por el alumnado de un diario a partir del videojuego convierte a esta actividad en la producción de una narración híbrida entre dos relatos. Primero, el fanfiction, por tratarse de una reconstrucción ficcional de una narración mayor, el videojuego. Y segundo, el diario convencional, como narración autobiográfica, en tanto que, al volverse el alumnado protagonista del relato, nace de la experiencia vivida en primera persona dentro del mundo virtual ficcional. Que los personajes sean protagonistas en el videojuego tiene como efecto inmediato la relevancia del jugador en la narración. En fantasía épica, ello implica convertirse en un héroe, el personaje que realiza una hazaña dentro de la historia. A partir de su comportamiento, el alumnado deberá reflexionar de forma individual y crítica sobre su avatar como representación de sí mismo. Todo ello, además, sirve como modelo de análisis para la teoría de la narrativa, que actuará como esqueleto de las reflexiones del alumnado. Su definición como personaje en las esferas del ser y del hacer, su propia descripción o las acciones que lleve a cabo en la narración, son solo algunos de los ejemplos posibles para su práctica mediante la escritura creativa. Una función similar cumple el mundo narrativo del videojuego, que permite al alumnado entenderlo como una simulación para aprender a relacionarse en sociedad mediante su comprensión. Y del mismo modo que en el caso de los personajes, la teoría de la narrativa permitirá estudiar las diferencias entre su construcción literaria y virtual en relación a los puntos de vista del narrador o la influencia que tiene en la trama principal. De especial interés resultará el estudio de los niveles textuales del espacio narrativo para ahondar todavía más en el perfeccionamiento de la expresión escrita del alumnado. Por último, la intermedialidad del videojuego ofrece numerosas posibilidades para ampliar el horizonte de expectativas de nuestro alumnado.
especialmente en cuanto a la idea de una narratología universal, esto es, el estudio de la forma en que la sociedad contemporánea cuenta historias en un número cada vez mayor de medios. Asimismo, permitirá resaltar el origen literario del videojuego, a partir, por ejemplo, de la literatura ergódica, en un estudio de los referentes textuales necesarios para alcanzar mayor entendimiento de la narrativa videolúdica. Que este conocimiento se afronte desde una perspectiva creativa con actividades como la del diario permitirá contemplar objetivos relacionados con el trabajo autónomo de los estudiantes, sus capacidades creativas y resolución de problemas, así como el conocimiento narrativo para una mejor comprensión de las historias que los rodean, sin importar el soporte en que se encuentre. En definitiva, el videojuego de fantasía épica en la educación narrativa y universitaria se muestra repleto de oportunidades para mejorar la expresión escrita y fomentar la escritura creativa entre nuestro alumnado. Por la relevancia de tales oportunidades, como aquí se han presentado, el próximo paso habrá de ser su aplicación directa en el aula de educación superior mediante distintas iniciativas de innovación docente, las cuales permitirán extraer nuevas conclusiones para el avance en la aplicación de la teoría de la narrativa en el contexto educativo. Eso es todo. Antes de terminar, me gustaría darle las gracias a los organizadores de este congreso dedicado a la figura del videojuego como producto cultural, social y educativo. Muchas gracias y hasta pronto.